Este video es la segunda parte de nuestro recorrido por el Mercado Central y los monumentos históricos ubicados en sus alrededores. Así que nuevamente el profesor de historia Edward Madueño y yo, su amigo Cristian Tello, nos hemos reunido para llevarles a ustedes la valiosa historia detrás de estos lugares tan concurridos de Lima. A continuación, nos dirigimos a otro importante destino ubicado en el Jirón Junín, la Casa Nacional de Moneda de Lima, encargada de ejecutar las acuñaciones de monedas emitidas por el Estado peruano y cuyo origen se remonta al año 1565. Muy cerca al Congreso de la República, todavía en los barrios altos, nos encontramos con esta institución hoy conocido como el Museo Numismático del Perú, pero su nombre original, la sede original, se encuentra en la colonia o el Virreinato. Se le conoce como la Casa Real de la Moneda de Lima, y su creación se debe al gobernador Lope García de Castro. Pero en aquella época las monedas que se acuñaban no tenían pues esa redondez clásica de la moneda de ahora, claro, de la maquinaria moderna. Claro. Al inicio solamente se hacía pues a base de martillo y yunque, cosa que a esas monedas de las épocas de la colonia se les conocía como las macuquinas. Las macuquinas. Y tanto es así que si vemos las macuquinas originales, no tienen un círculo, una circunferencia perfecta. Tienen defecto en su acabado. Es muy irregular en el borde. Muy irregular. En la colonia o el Virreinato, los primeros tipos de monedas que se van a acuñar son dos. Uno es el real y el otro es el escudo. El real era hecho de pura plata y el escudo de puro oro. Excelente, pero obviamente que para hacer la moneda se necesita pues el material que es la plata, ¿no es cierto? Por supuesto. Y en esa época el lugar que concentraba la mayor actividad de la minería en plata se encontraba en Potosí. Por supuesto. Lo que actual es Bolivia. Actual Bolivia. Como hubo complicaciones, ya había complicaciones desde su creación de la Real Casa de la Moneda en Lima, y como tuvo auge Potosí en el primer productor de plata, entonces se cambió por la Ceca de Potosí. Es lo que entiendo, cosa que la Casa de la Moneda de Lima continuamente a lo largo de la historia ha ido cerrando y reabriendo. Efectivamente. Oye, hablando de Ceca, Ceca con C y no con S, queridos amigos. Claro. ¿Dónde está la diferencia? ¿Qué cosa es la ceca? ¿A qué nos referimos a ceca limeña? Cuando hablamos de ceca se refiere pues al lugar donde se fabrican y se emiten las monedas. Así que la ceca limeña sería la Casa de la Moneda de Lima. Por supuesto. ¿Dónde funcionó por primera vez? ¿Cuál fue la primera sede de la Ceca de Lima? ¿Habrá sido este local o el lugar donde nos encontramos en estos momentos? No. Funcionó en la Caja Real. ¿Dónde funcionaba la Caja Real? Estaba en plena esquina de lo que es hoy Palacio de Gobierno con Desamparados. Ahí funcionó por primera vez, fue el local, la sede de la Ceca limeña. Pero en realidad cambiará su nombre de Casa Real de la Moneda por la Casa Nacional de la Moneda. Cambiará su nombre durante el primer gobierno de Agustín Gamarra, 1830. En 1922 estamos hablando de el segundo gobierno de Augusto Bernardino Leguía. Se va a crear el Banco Central de Reserva del Perú. Bueno, y hasta el día de hoy la Casa de la Moneda es una dependencia del Banco Central de Reserva. ¿Trabajan conjuntamente? Efectivamente, la Casa de la Moneda es una dependencia del Banco Central de Reserva. Va a hacerlo a partir de 1943 hasta nuestros días. Ahora le mostraré las dos series numismáticas que viene emitiendo la Casa Nacional de la Moneda como parte de mi colección personal. Desde 2010, la Casa Nacional de Moneda en conjunto con el Banco Central de Reserva vienen emitiendo la serie numismática Riqueza y Orgullo del Perú, en la cual se muestran los elementos más representativos de nuestra historia y cultura a través de las gráficas y diseños sobre las antiguas civilizaciones del Perú, así como la diversa flora y fauna de nuestro país. La emisión de las casi 30 monedas llegó hasta el año 2017, en que se emitió una nueva serie con respecto a los animales en peligro de extinción. Dejamos la Casa Nacional de la Moneda y nos dirigimos en el mismo Jirón Junín hacia nuestro siguiente destino, el Congreso de la República. El Congreso de la República del Perú es el órgano político que ejerce el poder legislativo. Es desde 1995 un Congreso unicameral, por cuanto está formado de una sola Cámara Legislativa. En un inicio estuvo compuesto por 120 congresistas, pero a partir de 2011 el número de legisladores aumentó a 130, los cuales son elegidos por un periodo de 5 años, coincidente con el periodo presidencial. En el Palacio Legislativo se realizan las sesiones ordinarias y extraordinarias del Congreso, así como el mensaje que todos los 28 de julio debe dirigir el presidente de la República al pueblo peruano.
Los terrenos que actualmente ocupa la sede del Congreso de la República han tenido a través de la historia diversos usos. El primer nombre con que se le conoció a este lugar fue la Plaza del Estanque. En el lugar donde nos encontramos en estos momentos, había un estanque, era una especie de reservorio de agua. Luego, este estanque, aprovechando el reservorio de agua, fue aprovechado ¿para qué? Para poder cultivar una huerta. Esa huerta fue la huerta de Francisco Pizarro, por ejemplo. Y acá viene lo interesante. ¿Y de dónde viene ese estanque? Significa que debajo de esta construcción se encuentra un canal, un cauce de un río antiguo de acá de la zona llamado Huatica, que proveía de líquido elemento a la zona para que se levante la huerta. Más adelante, durante el gobierno del virrey Diego López de Zúñiga, conocido como Conde de Nieva, se construyó allí una caja de agua como parte de su proyecto de proveer a Lima de agua potable. Junto a esta caja de agua había una cruz de piedra en el centro. Estamos hablando de que esta zona era como una especie de plazuela, de plaza, que se va hasta el frontis del Congreso, porque esta es la parte trasera del Congreso. Estamos lo que hoy se le conoce como la Plaza Simón Bolívar. A esta zona también se le conocía como Plaza de Nicolás de Rivera el Mozo, ya que en los años 1560 estos terrenos eran propiedad de este personaje. Nicolás de Rivera el Mozo, hijo del primer alcalde de Lima conocido como Nicolás de Rivera el Viejo, claro. Que la plaza llevará su nombre. ¿Por qué lleva su nombre? Fácil, porque aquí estaba también su recinto. Era dueño de gran parte parcela de estas tierras. En el lugar luego se levantarían dos instituciones colindantes, siendo estas el Hospital de la Caridad, que luego se convertirá en el Colegio e Iglesia de la Caridad, y la Casa de Recogimiento para Mestizos Jóvenes, conocida como San Juan de la Penitencia. Entonces quiere decir que el Hospital de la Caridad e Iglesia de la Caridad es este lugar donde estamos pisando en estos momentos. Pero ellos se ubicaban en la zona sur. La zona norte, acá viene lo bueno, está hacia allá. Ahí el entonces virrey Andrés Hurtado de Mendoza construyó una casa de recogimiento para mestizos jóvenes, conocido como San Juan de la Penitencia. Ese local estaba pegado a la Caridad, pero hacia allá, hacia el frontis del Congreso, con dirección a la Plaza Simón Bolívar. En el año de 1577, ese local de San Juan de la Penitencia va a ser ocupado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, uno de sus locales en su rica historia que tuvo. Si ustedes quieren conocer el local original, lo que todavía queda, frisos y muros de ese local antiguo, se encuentran en el sótano del Congreso. Más tarde, en 1822, el libertador don José de San Martín convocó elecciones para instalar allí el primer Congreso Constituyente del Perú, el cual estuvo conformado por 91 diputados. La mayoría de ellos eran abogados y eclesiásticos. Entre sus personajes más destacados se recuerdan a Francisco Javier de Luna Pizarro, el primer presidente del Congreso, el ilustre chachapoyano Toribio Rodríguez de Mendoza, José de la Mar, Hipólito Unanue y José Faustino Sánchez Carrión. Precisamente la plaza que está detrás del actual Congreso lleva el nombre de este último. Y bueno, y Faustino Sánchez Carrión lo tenemos acá en plena plaza. ¿Por qué se le recuerda de esta manera? Se le recuerda principalmente porque fue uno de los luchadores por la República Peruana, el gobierno republicano. Fue el que enfrentó ideológicamente contra la monarquía constitucional sanmartiniana. No nos olvidemos de él. Ellos estaba opuesto a San Martín, que quería instaurar una monarquía constitucional aquí. Y él es el que editó su famoso diario llamado La Vieja Republicana, rival de El Sol del Perú, monarquista sanmartiniano en la época. Conocido como el Solitario de Sayago. Así firmaba sus documentos, y no solo ellos, porque para que no tomaran represalia contra él y su familia, sino era también conocido como el Tribuno de la República. En aquel tiempo, el Congreso ocupó también ciertos ambientes del antiguo local que correspondía al Tribunal de la Inquisición, que se encontraba frente a la actual Plaza Bolívar. En dicho inmueble se estableció la Cámara de Senadores desde 1829. Durante el siglo XIX hubo diversos proyectos para construir el Palacio Legislativo, pero ninguno de estos se concretó debido a la crisis económica que afectó al país a consecuencia de hechos como el declive del auge guanero y el estallido de la Guerra del Pacífico. A inicio del siglo XX se retomaron las intenciones de construir un nuevo local para el Congreso. En 1906, luego de un concurso, se encargó la construcción del edificio al arquitecto francés Émile Robert, quien es el autor del proyecto original del actual Palacio Legislativo y es quien dirigió las primeras obras.
Para la construcción del actual Palacio Legislativo fue necesario derribar los edificios que antiguamente albergaban a la iglesia y el Hospital de la Caridad y la Casa de Mestizos Jóvenes San Juan de la Penitencia, lugar donde funcionaba la Universidad San Marcos. La primera estructura en ser construida sobre estos terrenos fue el hemiciclo correspondiente a la Cámara de Diputados. Este fue inaugurado en 1908. Sin embargo, la Cámara de Diputados realizó su primera sesión ordinaria en el nuevo local recién en 1912, año en que se terminó la construcción de su salón de sesiones y del hall de los Pasos Perdidos. Durante el tiempo que demoró la construcción de la Cámara de Diputados, las sesiones se realizaron en el Palacio de la Exposición. El hall de los Pasos Perdidos es la principal vía de acceso al Congreso. Se inicia en la portada del Palacio Legislativo que da a la Plaza Bolívar y conduce hasta el hemiciclo de sesiones del Congreso y a las oficinas de la Presidencia del Congreso. En su recorrido se encuentran 14 bustos de importantes personajes de la política peruana, entre ellos el de Ramiro Prialé, primer presidente del Parlamento Latinoamericano, el del héroe peruano José Gálvez Egusquiza y el de los 11 presidentes de los congresos constituyentes desde 1882 hasta 1979. La construcción del Palacio Legislativo se paralizó durante muchos años. Fue recién en el segundo gobierno de Óscar R. Benavides que se reactivó su construcción, pero esta vez bajo la dirección del arquitecto polaco Ricardo de Haxa-Malachowski. La obra se culminó en 1938, año en que se terminó también la construcción del Palacio de Gobierno y el Palacio de Justicia. La fachada principal del Congreso es de estilo académico francés y presenta en su parte alta y central una escultura alegórica compuesta de 3 figuras femeninas, siendo la figura central la que representa a la patria victoriosa. El hemiciclo de sesiones del Congreso de la República del Perú es el ambiente donde se celebran las sesiones plenarias del Parlamento. Según el reglamento del Congreso, estas sesiones se deben celebrar cuando menos semanalmente. Desde su construcción, este recinto sirvió como salón de sesiones de las distintas cámaras de diputados que se instalaron durante el siglo XX. Durante el primer gobierno de Alberto Fujimori, se disolvió el Congreso el 5 de abril de 1992. Tras promulgarse la Constitución de 1993, se eliminaron las cámaras de diputados y senadores, estableciéndose desde aquel año un sistema unicameral. El actual Congreso de la República sesiona en lo que fuera inicialmente el hemiciclo de la Cámara de Diputados, pues el salón que correspondía a la Cámara de Senadores pasó a ser un salón multiusos nombrado Hemiciclo Raúl Porras Barnechea. La Plaza Bolívar es también llamada Plaza del Congreso. Sin embargo, antiguamente se le conoció como Plaza de la Inquisición por encontrarse frente a ella el edificio del antiguo local del Tribunal de la Inquisición, actual Museo de la Inquisición y el Congreso. La plaza se ubica en la segunda cuadra de la avenida Bancay, a muy poca distancia del actual Mercado Central. No se olviden ustedes que donde hoy ocupa el Congreso estaba la institución conocida como San Juan de la Penitencia, que luego será ocupado en 1577 por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de las tantas sedes que ha tenido en su historia. Si miran a ese lado, está el Museo de la Inquisición y el Congreso. Por eso también llevaba el nombre de Plaza de la Inquisición, como hasta ahora algunos también lo conocen. Durante la colonia, en esta plaza funcionaba uno de los mercados de abastos de Lima, pero en 1822, al instalarse el primer Congreso Constituyente del Perú, en el local de la Universidad San Marcos, se dispuso que este mercado fuera trasladado. Porque no se olviden ustedes que ese local de San Marcos de 1577, en el año de 1822, cuando se instala el primer Congreso Constituyente, por esa razón, Bernardo Monteagudo, el gran amigo, compatriota de don José de San Martín y que luchó por la idea monárquica constitucional, mi querido Cristian y mis queridos amigos, le va a llamar Plaza de la Constitución, es el siguiente nombre que adopta. En 1825 se colocó la primera piedra del proyectado monumento a Bolívar. Sin embargo, el monumento recién se terminó más de 30 años después. En 1853 el Congreso realizó un concurso y la escultura ganadora llegó al país en 1859, año en que fue inaugurado el monumento. Desde entonces la plaza pasó a llamarse oficialmente Plaza Bolívar. Incluso ese primer congreso quiso que esta plaza se le denomine Plaza San Martín, pero luego terminó siendo Plaza Simón Bolívar. Claro, y ese nombre va a ser adoptado prácticamente en 1825, mi querido Cristian. Nombre y estatua ecuestre que ustedes pueden ver en la parte superior. Estamos al centro de la plaza que hasta ahora existe, por eso se le conoce como Plaza Simón Bolívar.
En 1947 la Plaza Bolívar fue sustancialmente transformada debido al inicio de los trabajos de ensanchamiento de la actual Avenida Bancay, mientras que en la década de los 80 fue enrejada por medidas de seguridad, siendo hasta el día de hoy su acceso restringido. En los años 80, para ser exacto, el terrorismo, la sedición, tanto Sendero Luminoso como el movimiento revolucionario Tupac Amaru, que acusaba, asediaba la ciudad con destrucción, con calamidades. Así que por seguridad, la Plaza Simón Bolívar desde aquella época tuvo que ser enrejada para evitar actos de violencia y puedan, digamos, destruir el Congreso. Así que hasta ahora, hasta nuestros días, la plaza sigue enrejada. Y ese es el motivo por el cual la podemos apreciar solamente desde afuera. En 2002 se inauguró en la Plaza Bolívar la cripta del soldado desconocido. Se trata de un joven combatiente peruano de 16 años que murió defendiendo Lima en la batalla de San Juan y Chorrillos durante la Guerra del Pacífico. A la ceremonia de inauguración de la cripta en honor al soldado desconocido acudió el entonces presidente Alejandro Toledo. De esta forma termina la segunda parte de nuestro recorrido por el Mercado Central y los monumentos históricos ubicados en sus alrededores. No se pierdan la tercera parte, que será igual de interesante.